Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Guardia Civil. Escala de cabos y guardias. Temario sintetizado. Tema 18. Topografía, bloque único. Topografía. 1. Topografía. El estudio de la Tierra puede hacerse considerando diferentes aspectos, lo que da lugar a otras tantas ciencias. Así, la astronomía la considera como un astro más del sistema solar, estudiando sus relaciones y analogías con los demás cuerpos celestes. La geología trata de su constitución interior y exterior y de los cambios que experimenta en el transcurso del tiempo, por la acción de los agentes internos y externos. La geodesia estudia la forma y dimensiones de la Tierra, considerada en su totalidad. La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de una parte de la superficie terrestre, con todas sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Esta representación, que tiene lugar sobre el papel, es decir, sobre un plano, se limita a zonas de pequeña extensión en las cuales puede considerarse la Tierra como plana. La representación gráfica o plano no es otra cosa que la proyección sobre uno horizontal de todos los puntos interesantes del terreno, consignándose la altura de los mismos sobre el plano de proyección. Como generalmente serán muchos los puntos proyectados, y el exceso de números indicando sus alturas haría confuso el dibujo, se sustituyen dichos números por curvas de nivel, que permiten ver con más claridad el relieve. 2. Elementos geográficos. 2,1. Eje terrestre. Es la recta ideal alrededor de la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. Dicho eje se conserva sensiblemente paralelo a sí mismo en el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, y apunta sensiblemente en la dirección de la estrella polar. 2,2. Polos. El eje terrestre atraviesa la superficie terrestre en dos puntos llamados polos. El que está situado en la parte de la estrella polar recibe el nombre de polo norte, y el opuesto polo sur. 2,3. Meridianos. Son círculos máximos perpendiculares al ecuador, que pasan por los polos y dividen la Tierra en dos hemisferios, el occidental y el oriental. Son infinitos, pues se trata de líneas imaginarias, si bien se marcan en los planos y esferas. Todos los meridianos son iguales. Los meridianos sirven, así como los paralelos, para determinar la situación de los lugares sobre la superficie terrestre. El meridiano origen o internacional es el que pasa por el Observatorio Astronómico de Greenwich, Londres, y se conoce con el nombre de meridiano cero o de Greenwich. 2,4. Paralelos. Ecuador. Los paralelos son círculos perpendiculares al eje de la Tierra. El paralelo máximo, y que divide el globo terrestre en dos hemisferios, recibe el nombre de ecuador. El número de paralelos es infinito, y a medida que se van considerando paralelos hacia el norte o hacia el sur, su longitud disminuye. Además del ecuador, paralelo a la latitud cero, hay otros círculos paralelos con nombres propios. Así, los situados a 230,27 de latitud norte recibe el nombre de trópico de Cáncer, y el situado en la misma amplitud de latitud en el polo sur el de Capricornio. Los situados a 230,27 de distancia de los polos reciben el nombre de círculo polar ártico, el situado en el hemisferio norte, y círculo polar antártico el que se encuentra en el hemisferio sur. 2,5. Puntos cardinales. Si nos encontramos sobre el terreno y tenemos la necesidad de seguir una determinada dirección, debemos conocer la situación de unos puntos que nos sirvan de referencia. Esos puntos son el norte, el sur, el este y el oeste. El norte es la parte del horizonte opuesta al sur. El norte también se llama septentrional o boreal.
El sur es la parte situada enfrente de nosotros si miramos el sol a las 12 del día. El sur se llama también meridional o mediodía. El este es el lugar del horizonte por donde sale el sol. El este también se llama oriente o levante. El oeste es la parte del horizonte por donde se pone el sol. El oeste también se conoce como occidente o poniente. Los puntos intermedios entre el norte y el este se llaman noreste o nordeste. El intermedio entre el norte y el oeste, noroeste. El intermedio entre el sur y el este, sureste o sudeste. Y el intermedio entre el sur y el oeste, suroeste o sudoeste. 2,6. Coordenadas geográficas. 2,6,1. Longitud. Es la distancia, medida en grados sexagesimales de cualquier punto al meridiano cero. Dividiendo el círculo imaginario que pasa por el ecuador en grados, obtenemos 360 divisiones correspondientes a los meridianos que pasen por ellos. La longitud puede ser de dos tipos, este u oeste, según que ese punto esté situado al oriente o al occidente del meridiano cero, siguiendo el camino más corto. De esta forma la longitud de un punto de la esfera terrestre se corresponderá con la medida en grados del meridiano correspondiente, desde 00 hasta los 1800 longitud este, o desde 00 hasta los 1800 longitud oeste. Al punto situado en el meridiano 1800 se le puede llamar indistintamente este u oeste. La longitud está íntimamente relacionada con la hora, puesto que cada meridiano tiene una hora diferente, dando lugar a los usos horarios. El Sol recorre cada hora 150 de longitud. Cada 150 de longitud hay pues la diferencia de una hora. Existen por tanto 24 usos horarios. Conocida la longitud de un punto, se sabe su retraso o adelanto de hora con respecto al meridiano cero. Al contrario, conocida la diferencia horaria de un punto con respecto al meridiano cero, se puede saber su longitud. Ejemplo, un punto situado en una longitud 600 oeste tendrá un retraso de 60 en 15 igual a 4 horas, respecto a Greenwich. Un punto con un adelanto de 3 horas respecto al meridiano cero, tendrá una longitud de 15 por 3 es igual a 450 este. 2,6,2. Latitud. Es la distancia, medida en grados sexagesimales de cualquier punto hasta el ecuador. Dividiendo el círculo imaginario correspondiente a cualquier meridiano en grados, obtenemos una numeración diferente para cada paralelo que pase por estas divisiones. Puede ser de dos tipos, norte y sur, según que el punto referido esté situado en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. De esta forma cualquier punto situado en el hemisferio norte o sur, aparte de poderse situar exactamente en cuanto al meridiano al que pertenezca, longitud, también lo podemos fijar con respecto a los grados correspondientes al paralelo en el que esté situado, desde los 00 del ecuador, hasta los 900 del polo norte o del polo sur. Ejemplo, un punto geográfico de coordenadas geográficas 424, 30,0 de latitud n, y 30,41,15 de longitud w, tiene su posición exacta en la esfera terrestre en el hemisferio norte a la altura del paralelo 424, 30,0, y al oeste de Greenwich en el meridiano 30,41,15. 2,7. Orientación. Orientación es buscar el oriente-este, punto cardinal por donde sale el Sol. Una vez fijada esta posición es fácil determinar los restantes puntos cardinales. Los métodos más comunes de orientación son: por el Sol. Su salida nos señala aproximadamente el punto cardinal este, mientras que su puesta señala el oeste. Por la estrella polar. Su posición indica siempre el norte. Por la brújula. Es un instrumento que posee una aguja imantada que señala permanentemente al polo norte magnético. Dado que la brújula señala al norte magnético y no geográfico, los mapas tienen unas correcciones llamadas declinaciones que hay que tener en cuenta para ajustar las medidas. Por la sombra. Consiste en colocar verticalmente un palo en terreno llano y marcar la punta de la sombra. Transcurrido un cierto tiempo, 15 minutos, la sombra se habrá movido, marcando de nuevo su punta.
Unimos ambas marcas y obtenemos la dirección oeste-este. La primera corresponde al oeste. Por el reloj. Se orienta la aguja horaria hacia la posición del Sol, la bisectriz del ángulo formado por esta aguja y la línea imaginaria de las 12 horas señala al sur geográfico. Existen 3 líneas básicas o nortes. Norte geográfico. Es la línea de cualquier meridiano, es decir, la de cualquier punto con el polo norte. En los mapas viene representado por una estrella. Norte magnético. Es el que señala la brújula. Representa la dirección al polo norte magnético, y su símbolo es media punta de flecha. Norte Lambert o norte de cuadrícula. En los mapas queda determinado por las líneas verticales de la cuadrícula Lambert. 27,1. Azimut. Es el ángulo formado por una dirección con el norte geográfico. Los azimuts se cuentan a partir del norte geográfico, en el sentido de las agujas del reloj y varían de 00 a 3600. 27,2. Rumbo. Es el ángulo formado por una dirección con el norte magnético. Los rumbos se cuentan a partir del norte magnético, en el sentido de las agujas del reloj y varían de 00 a 3600. 27,3. Declinación. La declinación magnética es la diferencia angular entre el norte geográfico y el magnético. 27,4. Orientación. El ángulo de orientación Lambert es el formado por el norte Lambert y una dirección. 27,5. Convergencia. La convergencia de meridianos es el ángulo formado por el norte geográfico y el norte Lambert. 3. Unidades geométricas de medida. 3,1. Unidades lineales. Por Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, se establecen las unidades básicas legales de medida del Sistema Internacional, SI. El SI establece que la unidad de longitud es el metro, y lo define como la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299.792.458 de segundo. De aquí resulta que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 299.792.458 metros por segundo exactamente. C0 igual a 299.792.458 metros por segundo. 31,1. Sistema métrico decimal. 31,2. Unidades agrarias. Para medir las superficies de los campos, se utiliza como unidad el área, que equivale al dm2. Como múltiplo de área tomamos la hectárea o am2, y como submúltiplo la centiárea o m2. A 10.000 metros cuadrados. A 100 metros cuadrados. K 1 metro cuadrado. 3,2. Unidades angulares. Dos rectas perpendiculares forman 4 ángulos iguales, y cada uno de ellos se llama ángulo recto, que es el que se elige como unidad para la medida de ángulos. Los sistemas de división más empleados son el sexagesimal, el centesimal y el milesimal. 32,1. Sistema sexagesimal. Toma como ángulo unidad el grado sexagesimal que se obtiene dividiendo el ángulo recto en 90 partes iguales. Cada grado se divide en 60 partes, llamadas minutos, y cada minuto en otras 60, llamadas segundos. Ejemplo 470-23-48. 32,2. Sistema centesimal. Se toma como unidad el grado centesimal, que es el ángulo que resulta de dividir en 100 partes iguales el ángulo recto. Cada grado se divide en 100 partes iguales llamadas minutos y cada minuto en otras 100, llamadas segundos. Ejemplo: 59 gramos 37 metros 83 s. 32,3. Sistema milesimal. El radian es una unidad angular que se define como el ángulo que tiene un arco cuya longitud es igual al radio. El radian es una unidad muy grande, por lo que se hace necesario elegir una menor, habiéndose optado por la milésima,
que es la unidad de graduación milesimal, y que se define como el ángulo que resulta de dividir un radián en 1000 partes iguales. Una circunferencia tendrá en este caso 2pi por 1000 igual a 6283,1853 milésimas verdaderas, número que no es cómodo en las aplicaciones, por lo que se creó la milésima artillera, que se define como el ángulo que resulta al dividir la circunferencia en 6400 partes iguales. Esta es la unidad que se utiliza para la graduación milesimal. Para representar la milésima artillera se usa una notación que consiste en dos ceros pequeños, situados en la parte superior derecha del número. 4,72500 se lee 4725 milésimas. 32,4. Paso del sistema sexagesimal al centesimal. Se establece la siguiente proporción. 90 marca registrada 100 gramos. En marca registrada XG. Ejemplo, pasar a graduación centesimal un ángulo de 540. X igual a 54 por 100 es igual a 60 gramos. 90. 32,5. Paso del sistema centesimal a sexagesimal. Se establece la siguiente proporción. Centésimo marca registrada 90 gramos. NG marca registrada X. Ejemplo, pasar a graduación sexagesimal un ángulo de 30 gramos. X igual a 30 por 90 es igual a 27. 100. 32,6. Paso del sistema sexagesimal al milesimal. Se establece la siguiente proporción. 90 marca registrada 1600. En marca registrada X. Ejemplo, pasar a graduación milesimal un ángulo de 360. X igual a 36 por 1690 igual a 640. 4. Escalas. Dadas las dimensiones del papel y del terreno, es evidente que el dibujo tiene que ser una reducción de este, pero conservando los ángulos y la forma. Es decir, que las figuras del plano deben ser semejantes a sus homólogas del terreno, y por ello la relación entre una longitud medida en el plano y su homóloga en el terreno debe ser constante. Llamamos escala E a la relación constante o razón de semejanza que hay entre las líneas del plano, P, y los accidentes del terreno, T, que representan. E igual a PT. 4,1. Escala numérica. En el plano, la escala viene expresada por una fracción de numerador la unidad y denominador una magnitud que llamaremos m, de una de las tres formas siguientes. E igual a 1m e igual a pt e igual a 1m. Con lo cual, para mantener la relación de semejanza debe cumplirse. E igual a 1m igual a pt igual a constante. Ejemplos. 1. Conocidas la escala y la distancia que hay entre dos puntos del plano, calcular la distancia existente entre dichos puntos sobre el terreno. Problema. Sobre un plano de E igual a 1 de enero de 000, se mide la distancia existente entre dos casas de campo, obteniendo 2 centímetros. ¿Cuál es la separación en metros de dichas casas en el terreno? Pt. 1 metro marca registrada 1000 metros. 0,02 metros marca registrada X. 2. Conocidas la escala y la distancia que hay entre dos puntos en el terreno, calcular la distancia que existe entre dichos puntos sobre el plano. Problema. Una pared mide 30 metros de longitud. Hallar la longitud en centímetros que dicha pared tendrá en un plano de E igual a 1 en 1, 000. Pt. 1 centímetro marca registrada 1000 centímetros. XCM marca registrada 3000 centímetros. 3. Conocida la distancia entre dos puntos, tanto en el plano como en el terreno, calcular la escala del plano. Problema. Se mide sobre un plano un tramo recto de carretera entre los kilómetros 25 y 26, y resulta ser de 4 centímetros. Calcular la escala del plano. Pt. 0,04 metros marca registrada 1000 metros. 1 metro marca registrada X, e igual a 1 sobre 25,000. 4,2.
Escala gráfica. Una escala gráfica no es más que la representación geométrica de una escala numérica. Si se quiere construir, por ejemplo, la escala gráfica 1:50 de la madrugada 000, se toma una recta indefinida y sobre ella se marca un punto, 0. Se halla ahora la equivalencia de distintas longitudes. Menos 1 kilómetro equivale a 20 milímetros. Menos 100 metros equivalen a 2 milímetros. Se toma hacia la izquierda del 0 una longitud de 20 milímetros y se divide en 10 partes. Cada una de ellas será igual a 2 milímetros y equivaldrá a 100 metros. Se numera 500 la que ocupa el quinto lugar de estas divisiones, y 1000 la última. Esta parte de la escala así construida se llama talón. Luego se toma el 0 a la derecha distancias de 2 centímetros y se rotulan 1, 2, 3, etc. kilómetros. Existen unas reglas llamadas escalímetros, que llevan impresas las escalas más usuales, siendo muy precisas para estos tipos de medidas. 5. Planimetría y altimetría. La topografía se divide en dos partes, planimetría y altimetría. Planimetría es la proyección de cada punto del terreno sobre un plano horizontal, tomado como referencia. Altimetría, llamada también nivelación, es la determinación de las alturas de los diferentes puntos del terreno con respecto a un plano horizontal que nos sirve de referencia. En España este nivel es el correspondiente al del mar en Alicante. 6. Sistema de planos acotados. De la combinación de operaciones de planimetría y altimetría, se deriva un procedimiento, conocido por sistema de planos acotados, que se emplea para representar el terreno, y en el cual cada punto viene definido por su proyección ortogonal y su cota o altitud. Se completa esta representación por medio de curvas de nivel, de la forma siguiente: si queremos representar un mogote, lo cortarnos imaginariamente por una serie de planos horizontales equidistantes entre sí. La intersección de estos planos con la superficie del terreno determina una serie de curvas irregulares, A, B, C, que proyectadas sobre un plano horizontal vendrán representadas por las curvas A, B y C. Cada una de estas curvas, por estar contenida en un plano horizontal, tiene la propiedad de que todos sus puntos tienen la misma altitud o cota, por lo que podemos afirmar que cada curva define una superficie de nivel. 6,1. Equidistancia numérica. Si tuviéramos que representar cada punto del terreno por su cota, llegaríamos a un dibujo totalmente impracticable. Para resolver el problema se dibujan solamente algunas curvas, de forma tal que la diferencia de nivel entre cada dos consecutivas sea una cantidad constante. Esta diferencia constante se denomina equidistancia. Normalmente en una curva de cada 5, llamada curva directora y que se dibuja con mayor grosor que las demás, se coloca un número que indica la cota de dicha curva, y por la diferencia con la numerada más próxima se puede calcular la equidistancia del plano, cuando no nos haya sido dada. 6,2. Determinación de distancias en el plano. 6,2,1. Distancia natural. Es la distancia medida entre dos puntos del terreno, siguiendo las sinuosidades del mismo, es decir, la medida que da la cinta métrica adaptándola al relieve. Se conoce también con los nombres de distancia real o topográfica. 6,2,2. Distancia geométrica. Llamamos distancia geométrica a la línea recta imaginaria que une dos puntos en el terreno. Esta distancia es la que proporcionan normalmente los aparatos ópticos de medida, goniómetro. 6,2,3. Distancia reducida u horizontal. Es la longitud de la proyección de la distancia geométrica. Dicha longitud se mide sobre el plano. 6,2,4. Distancia vertical o diferencia de nivel. Relacionando la distancia geométrica con la reducida por medio del teorema de Pitágoras, se deduce el concepto de diferencia de nivel entre dos puntos, que es la distancia vertical que los separa. Su valor vendrá determinado por la diferencia de cotas entre ambos puntos. 6,3. Cota de un punto. Es la longitud de la vertical que lo separa de un plano de comparación. Este plano de comparación es,
En España el nivel medio de la superficie del mar en Alicante. La cota de un punto situado sobre una curva de nivel es la misma que la de la curva, ya que a una distancia constante, equidistancia, vamos cortando imaginariamente el terreno con planos paralelos entre sí. 6,4. Pendiente entre dos puntos. La relación que existe entre las diferencias de nivel de dos puntos cualesquiera de una recta y su respectiva proyección o distancia horizontal es constante y se denomina pendiente de la recta. Ejemplo. La diferencia de nivel entre dos puntos es 48 metros y su distancia horizontal 426 metros. La pendiente será P igual a 48.426 igual a 0,1126. Este número expresa la diferencia de nivel por cada 426 metros, o sea, el tanto por 1. Para obtener la pendiente en tanto por ciento basta multiplicar por 100, es decir, P igual a 11,26%. Luego el terreno sube 11,26 metros por cada 100 metros recorridos en sentido horizontal. 6,5. Representación gráfica de formas simples. 6,5,1. Saliente. Un saliente o divisorias de aguas se representa en el plano por un conjunto de curvas de nivel, en que las de menor cota envuelven a las de cota mayor. En los salientes, la erosión suaviza las formas del terreno dándoles un aspecto redondeado. 6,5,2. Entrante. Un entrante o vaguada se representa en el plano por una serie de curvas de nivel, en que las de mayor cota tienden a envolver a las de menor cota. Los entrantes, debido a la acción erosiva de las aguas que recogen, presentan formas angulosas, lo que los distingue claramente de los salientes, aunque no se conozca la numeración de las curvas de nivel que los representan. 6,6. Representación gráfica de formas compuestas. Reciben el nombre de formas compuestas aquellas que se representan gráficamente mediante la unión aparente de formas simples, entrantes y salientes. 6,1. Mogote. El mogote resulta de la unión de dos salientes A y B. Por sus partes cóncavas. Las curvas de menor cota envuelven a las de altura mayor. 6,2. Hoya. La hoya resulta de la unión de dos entrantes C y D, por sus partes cóncavas. Las curvas de mayor cota envuelven a las de altura menor. Las hoyas suelen presentarse en pocas ocasiones, y su representación en el plano se realiza con líneas de trazos para evitar confusiones con los mogotes. 6,3. Collado. El collado resulta de la unión de dos salientes A y B, y dos entrantes C y D, respectivamente enfrentados por sus partes convexas. Por consiguiente, el collado es a la vez el origen de dos vaguadas que discurren en sentido opuesto y el punto más bajo de una divisoria. 7. Clases de terreno. La clasificación del terreno puede hacerse de muy distintas formas. En topografía, interesa hacerla atendiendo a su estructura, naturaleza o producciones. 7,1. Estructura del terreno. En cuanto a su estructura, puede agruparse en 4 clases diferentes. Llano. Es el que presenta pendientes suaves sin cambios bruscos de las mismas. Ondulado. Formado por elevaciones y depresiones de poca importancia. Las pendientes, por ser también pequeñas, permiten fácil acceso en todas direcciones. Montañoso. Es el que tiene elevaciones y pendientes de mayor importancia y de no fácil acceso, por lo que es necesario conocer los puntos por los que puede atravesarse. Escarpado. Es un terreno que presenta cambios bruscos de pendientes, cortaduras frecuentes, y sus alturas son de laderas abruptas y a veces casi inaccesibles. 7,2. Naturaleza del terreno. El terreno, atendiendo a su naturaleza, puede ser compacto con suelo firme, pedregoso, terreno suelto y con piedras, blando con poca consistencia, arenoso, zonas de arenas y dunas, pantanoso, con aguas estancadas formando cieno o barro. 7,3. Producciones del terreno. Atendiendo a sus producciones o cultivos,
La primera división que se presenta es abiertos o despejados, cubiertos o con arbolado. Si se tiene en cuenta la especialidad de su producción o cultivo, puede ser bosque, monte alto o bajo, huertas, labor, eriales, pastos, etc. 8. Accidentes del terreno. Los principales accidentes del terreno son monte o montaña. Gran elevación del terreno que destaca sobre lo que lo rodea. Macizo. Grupo de montañas que se extienden en todas direcciones. Sierra. Grupo de montañas que se alinean en una única dirección. Cordillera. Sucesión de varias sierras. Cima o cumbre. Parte superior de una montaña. Si es alargada se denomina cresta, si es plana meseta y si termina en punta pico. Ladera o vertiente. Es la superficie lateral de toda elevación o depresión del terreno. Si son casi verticales se llaman escarpadas. Falda. Parte más baja de la ladera. Garganta. Collado largo y estrecho. Puerto. Garganta o collado que proporciona fácil acceso de uno a otro lado de la cresta. Desfiladero. Garganta o collado flanqueado por laderas escarpadas y de gran pendiente. Cerro. Monte peñascoso con laderas de pendientes pronunciadas. Otero. Cerro aislado desde el que se domina un llano. Colina. Pequeña elevación del terreno, generalmente desprovista de arbolado. Loma. Elevación de terreno pequeña y alargada. Divisoria. Línea imaginaria que forman los puntos del terreno y que marca la separación de las aguas de lluvia hacia dos laderas distintas. Vaguada. Unión de dos laderas opuestas por su parte inferior y a la que afluyen las aguas que provienen de ellas. Barranco. Es una vaguada muy encajonada y profunda. Valle. Terreno relativamente llano comprendido entre dos series de alturas. Cañada. Es un valle angosto. Ríos y arroyos. Son corrientes de agua de mayor o menor importancia. El terreno por el que discurren normalmente sus aguas es el cauce o lecho. Cuando solo circula agua por ellos en tiempo de lluvia, en forma impetuosa y turbulenta se denominan torrentes. Confluencia. Es el punto de unión de dos cursos de agua. El punto donde las aguas de un río vierten al mar es la desembocadura. Vado. Es el lugar de un arroyo o río donde, por tener poca profundidad, escasa corriente y lecho firme, es factible su paso a pie, a caballo o en carruaje. Pantano. Zona de terreno en la que, por no poder discurrir el agua a otros lugares, queda sobre el suelo y forma con la tierra cieno y lodo. Hoya. Es una depresión del terreno respecto al que le rodea. Si en ella existe agua continuamente y ocupa gran extensión de terreno, se llama lago. Lagunas o charcas cuando son de pequeña extensión. Costa. Es la faja de terreno colindante con el mar. Si es baja, arenosa y de pendiente suave se llama playa. Si es abrupta y escarpada recibe el nombre de acantilado.